21:09, seguimos en vivo aquí en Entre Líneas y vamos a presentar la nota que les mencionábamos en el arranque del programa con el vicepresidente de la General Motors en Argentina. Estamos hablando de Federico Vejero, que bueno, esta tarde pudimos charlar un buen rato con él. Nos dio la perspectiva, cómo se ve la economía argentina desde la General Motors, qué planes tiene la empresa, pero además hacia dónde va la industria en general, que naturalmente apunta a un futuro de mayor sustentabilidad, al reemplazo de los combustibles fósiles naturalmente. Bueno, vamos a autos mucho más inteligentes, que no van a necesitar de conductor. Bueno, muchas cosas y muchas novedades que, atención, porque no están tan lejos. Algunos de esos cambios muy importantes están apenas a algunos años de distancia, tal vez un puñado de años de distancia, no mucho más lejos. Esto decía Federico Vejero en la charla que teníamos esta tarde con él, el vicepresidente de la General Motors. Bueno, la verdad es que la pandemia del año pasado fue un hecho totalmente impensado y por ende nunca previsto, nunca planificable, ¿no? Con lo cual evidentemente representó un shock en todo el mundo y obviamente también en lo que fue la industria automotriz. Nosotros, ni bien empezaron los países a aplicar los esquemas de cuarentena, nosotros también empezamos a aplicar esquemas sobre todo para preservar a nuestros empleados, que era la prioridad número uno, esquemas de protocolos, digamos, sanitarios que nos permitieran volver a las plantas de manera segura para los empleados lo antes posible. Como nosotros tenemos plantas en distintas partes del mundo y esto se originó en Asia, las plantas, sobre todo las que teníamos en China, empezaron con estos protocolos y esto nos permitió que cuando la pandemia llegó a nuestro país ya veníamos con protocolos bastante aplicados, estudiados y perfeccionados, digamos, que los pusimos en práctica, yo diría a partir del mes de junio, cuando volvemos a operar la planta nuestra que tenemos cerca de la ciudad de Rosario, ahí en el partido de Alvear. Ese fue el primer punto que tuvimos, el cuidar a nuestra gente. El segundo tenía que ver con no cortar la cadena de pagos, ¿no? O sea, si bien se paró totalmente la producción de autos y por ende la venta de autos, pero bueno, había sueldos que pagar, proveedores que pagar, etc. Entonces lo que hizo la empresa a nivel mundial es poner en freezer, digamos, todas las inversiones que se venían haciendo para justamente con ese dinero poder cubrir esas deudas. Y el tercer punto era no dejar de ver el mediano a largo plazo. Entonces, ni bien pudimos empezar a operar nuevamente, empezaron a reactivarse las operaciones, ahí retomamos las inversiones, sobre todo las más importantes. Y entre ellas, por suerte, estaba la de Rosario, que nosotros estamos terminando ahora una inversión de $300 millones para la producción de un nuevo vehículo de alto valor agregado que se va a comenzar a producir en poco tiempo más y se va a destinar principalmente a la exportación. Esto se va a sumar a el Cruze, el Chevrolet Cruze, en sus versiones 4 y 5 puertas que nosotros venimos fabricando desde el año 2016. Y otro dato importante, que la inversión de $300 millones ahora se suma a $750 millones que se invirtieron para el lanzamiento del Cruze, con lo cual en menos de 10 años vamos a haber invertido en la Argentina más de $1.000 millones. Estas fueron las 3 etapas. Primero, la gente. Segundo, no cortar la cadena de pagos. Tercero, obviamente, retomar rápidamente nuestro futuro en las inversiones, entre ellos la de la planta de Rosario. Federico, ¿por qué la apuesta por la inversión, por estos $1.000 millones que va a invertir General Motors, teniendo en cuenta el panorama que se plantea de Argentina, ¿no? Un país siempre complicado, siempre con la coyuntura y el mediano plazo también con perspectivas preocupantes? ¿Por qué la decisión de invertir a pesar de todo? Bueno, Marcos, en realidad los $1.000 millones son los que acabamos de terminar de invertir. O sea, $750 millones que se invirtieron para el lanzamiento del Cruze hasta el 2016 y ahora estos $300 millones ahora. Primero, a ver, el por qué seguimos invirtiendo. Primero, porque nosotros somos una empresa que está hace mucho tiempo en la Argentina, hace más de 90 años que venimos comercializando vehículos en el país. Tenemos un compromiso y seguimos apostando. Segundo, porque las empresas como las nuestras, si uno no está permanentemente buscando nuevas inversiones,
el negocio desaparece. O sea, nosotros un vehículo que lanzamos hoy es un vehículo que a lo mejor tendrá una vida útil de 4, 5, 6 años lo máximo. Entonces yo ya a partir del año que viene tengo que estar pensando en qué nuevas inversiones voy a hacer en mi planta para ir lanzando nuevos vehículos que sucedan a los que tengo hoy en producción. Este es quizá una particularidad de nuestro sector. Y eso también lo que nos obliga a estar mirando no a mañana o a pasado, estar mirando de acá a 4, 5, 6 años. Vos pensás que una inversión que nosotros decidimos ahora, pongámosle que la ponemos en práctica el año que viene, es para fabricar un vehículo que a lo mejor vamos a tener que estar hasta el 2008, por ejemplo, o 2007. Entonces, pero bueno, como decía antes, estamos en Argentina hace mucho, estamos comprometidos con el país y queremos seguir apostando, más allá obviamente de las circunstancias que podamos estar viviendo. Federico, ¿qué porcentaje de la producción queda en el país y qué porcentaje va afuera? Y atado a eso, ¿qué pasa con el mercado interno y esta situación que marcaba Marcos, ¿no? De tanta dificultad económica? A ver, históricamente nuestras plantas, digo la nuestra en el caso de General Motors, pero cualquier planta automotriz en la Argentina fabrican vehículos de más valor agregado para poder principalmente exportarlos. Con esas exportaciones uno genera dólares que le permite importar el resto de los vehículos. Nadie en un país comercializa solamente los vehículos que produce en ese país. Por ejemplo, nosotros fabricamos el Cruz, entonces la pick-up la traemos de Brasil, y en el caso de otras empresas, fabrican la pick-up acá y traen el resto de los autos de afuera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Obviamente por la situación económica que está viviendo el país y por la dificultad de los dólares, obviamente que las importaciones se han venido restringiendo. Entonces, si el histórico de participación de exportaciones sobre el total de producción era de un 70%, podía llegar a un 80%, o sea, 70 o 80% de lo producido se exportaba, ahora, a veces por falta de disponibilidad de los vehículos necesarios, parte de esos vehículos se están utilizando también en la Argentina para la venta. O sea, se exporta menos, pero se asegura el mercado local. Entonces, cuando uno ve lo que pasó hace dos años más o menos, el 30% de lo que se vendía en el país era nacional. Hoy, casi el 50%. Uno puede decir, es bueno, hasta ahí nomás, porque también te permite, te evita generar un montón de dólares que son necesarios también, ¿no? O sea Entonces, que, sí, o sea que la cuestión esta de las trabas para la importación te está provocando las dificultades para generar dólares también, digamos, por otro lado. bueno, obviamente, o sea, las importaciones afectan, yo te diría que en menor medida las partes para producción. Yo creo que el gobierno, claramente con una política industrial, ha tratado de hasta ahora favorecer lo que es la producción. Entonces, partes para la producción no habría problema en general que tener acceso, salvo en algún caso puntual. Después tienes partes para el mercado de reposición, cuando compras un repuesto, ahí puede haber un mayor problema. Y después están los vehículos terminados, que es donde estamos teniendo más problemas, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Entendemos, a ver, de vuelta, entendemos que no es un capricho del gobierno, entendemos que hay una situación económica muy complicada, obviamente hay una escasez de dólares, pero bueno, también nosotros hay que tener en cuenta que nosotros hay una red que depende de nosotros, no hay que pensar solamente en la terminal como en las personas que trabajan directamente, hay que pensar en proveedores, en concesionarios, en un montón de otras personas que hacen al ecosistema de la planta. En nuestro caso son 10 veces más de lo que nosotros empleamos. Y bueno, eso obviamente si el negocio se achica, lamentablemente eso tiende a achicarse también. Claro. Las últimas restricciones del gobierno precisamente para los dólares tomadas esta semana, ¿afectan en alguna medida a la empresa o al sector? No puedo hablar por el sector porque no he hablado con cada uno de mis colegas. Yo diría que en nuestro caso no. Afortunadamente nosotros no estamos teniendo que prefinanciar, digamos, las importaciones, con lo cual no estaríamos afectados por la medida. Federico, ¿y qué pasa con el mercado interno, la venta concretamente de unidades? ¿Cómo está hoy? Que se lo ve con dificultades económicas al país, pero digamos, ¿la venta de autos logra zafar de alguna manera de esto o no? Yo les diría que lo que se está dando hace ya esos últimos 2 años, un fenómeno de que el mercado está determinado por la oferta más que por la demanda. ¿Qué quiero decir? Hoy hay una demanda insatisfecha.
Hoy hay muchas personas que nos llaman y que le dicen, mira, fui a buscar un auto y en la concesionaria me dicen que no lo tienen, que no saben cuándo lo van a recibir o que lo van a recibir dentro de N cantidad de semanas o meses. O sea, hoy hay un tema que es la disponibilidad de vehículos, puede diferir entre uno y otro, pero en general, digamos, se está sintiendo, y eso hace que obviamente el mercado no crezca lo que a lo mejor podría crecer si hubiera mucha más disponibilidad de vehículos. Desde la Cámara, desde ADEFA, nosotros analizábamos a principio de año y teníamos una idea de que este año podría llegarse a los 430, 450 mil autos patentados. En este momento se está viendo que probablemente no lleguemos a los 400 mil, por el tema justamente de la dificultad para abastecernos de autos importados, que como decía antes, complementa el portfolio de autos que nosotros fabricamos localmente. Claro. Además, si ustedes van a comprar una pick-up y probablemente no van a querer comprar un sedán, van a buscar otra pick-up. No si el concesionario no tiene la pick-up de esa marca, y probablemente van a ir a buscar la pick-up de otra marca. Entonces, eso está afectando. ¿La perspectiva de venta para el año que viene puede ser de recuperación del mercado? A ver, somos optimistas en cuanto sí se puede recuperar. Todas las terminales, por lo menos en el caso nuestro, tenemos planificado, bueno, obviamente sumado al Cruz, al nuevo vehículo que vamos a fabricar, tenemos planificado más que duplicar la producción de la planta, con lo cual tendríamos más disponibilidad. Lo que es importante también ver es cómo va a ser el flujo de importación de autos, digamos, para complementar esas ventas. Pero somos optimistas en que sí, en que vamos a tener un mercado mejor, vamos a producir más, por ende vamos a exportar más y esperamos también tener más importaciones para tener una mayor oferta de vehículos para el consumidor. ¿Nos contás algo de la novedad que están por fabricar? Es una SUV. No puedo dar el nombre todavía, en breve, ya en poco tiempo se va a hacer, pero es una SUV. Tiene mucha tecnología, como muchos de los autos que nosotros hoy realmente cuando uno ve nuestros vehículos comparados con lo que era, no sé, hace 10 años, imagínense que hasta el año 2016 fabricábamos el Corsa, que algunos de ustedes a lo mejor lo habrán manejado alguna vez. Cuando uno compara el Corsa con el Cruz, bueno, el Cruz hasta viene con Wi-Fi nativo, o sea, imagínense de ahí para atrás. Bueno, todos estos vehículos que nosotros estamos introduciendo al mercado tienen un montón de tecnología, que por eso también el otro gran tema que tenemos nosotros y que no lo mencioné es el tema de la falta de semiconductores o microchips, que a lo mejor habrán escuchado. Problema mundial, ¿no? Eso es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los autos en este momento tienen tanta tecnología que son computadoras sobre ruedas y se disputan ese microchip con una consola de juegos o con un celular. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado, cuando sobrevino la pandemia, obviamente las terminales automotrices que tenían su cuota asignada de microchips, estimaron que la caída de producción a cero iba a durar un tiempo. Entonces, esa demanda de microchip cayó en ese momento. Las empresas que fabrican microchips, que principalmente están en el sudeste asiático, no hicieron algunas inversiones, tuvieron problemas por la pandemia, inclusive hasta hubo desastres ecológicos, desde el punto de vista, creo que hubo un terremoto en alguna de las plantas, etcétera, y eso hizo que la provisión de microchips no aumentara. En paralelo, el consumo de artículos electrónicos siguió creciendo. El lanzamiento de la nueva consola, no sé, la 5, para no decir el nombre de la marca, o algún otro celular con el nombre 13, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, y eso hizo que la demanda de esos productos creciera en cuanto a microchips y que no hubiera suficientes para abastecer a una industria automotriz que empezó a crecer mucho más rápido de lo esperado. Entonces, hoy lo que nos pasa es que tenemos que estar muchas veces internamente disputándonos ese microchip entre la planta que tenemos en Rosario, entre la planta de Toluca en México, entre la planta de Orion en Estados Unidos o una planta en Corea, etc. Y eso obviamente hace que se frene o se limite la producción. Esta situación es la que vemos que va a perdurar todavía, probablemente hasta mitad del año que viene. Obviamente que también nosotros estamos peleando cada día para que se aprueben más o que nos manden más microchips acá, pero es un tema que está afectando
a todo el mundo. Y esto tiene que ver de vuelta, cuanto más tecnológicos son los autos, más de estos microchips hay y más dependemos de negocios que antes a lo mejor no estaban tan relacionados con nosotros como es de la electrónica. Federico, y es una industria de la automotriz que no solamente está pensando, como decís vos, en las inversiones a 4 o 5 años, sino también que tiene que repensarse en el sentido de la propia industria y de lo que van a ser los autos en el futuro, ¿no? Con la cuestión de la electrificación, con otra tecnología, ya con una merma en cuanto a los motores de combustión. Excelente pregunta, Mauro, porque realmente lo que hoy justamente la empresa está haciendo un seminario con inversores en Estados Unidos contando cuál es esa visión que tiene a futuro, que es un futuro bastante cercano, no tan lejano. La compañía hace ya unos años definió su visión a futuro. Es una visión que le llamamos 000. ¿Qué quiere decir? Un mundo con 0 congestionamientos, 0 accidentes de tránsito, y 0 emisiones de CO2. Para eso la empresa ha dispuesto la inversión de 35.000 millones de dólares para justamente el desarrollo de vehículos eléctricos. Nosotros ya trabajamos con híbridos, pero entendemos que para llegar al mundo de 0 emisiones tenemos que ir directamente a los eléctricos. Vamos a lanzar 30 modelos diferentes de vehículos eléctricos de acá al 2025. Por otro lado, todo lo que es el desarrollo de vehículos autónomos, nosotros, una de las cosas que estamos haciendo es acuerdos con otras empresas de otros sectores, justamente para trabajar estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, somos dueños mayoritarios de una compañía en San Francisco que se llama Cruise Automation, que por ejemplo acaba de hacer un acuerdo con Microsoft para hostear en la nube toda la información que se genera de los autos autónomos. Estamos trabajando también con empresas como FedEx para todo lo que es aplicar eléctricos y autónomos a lo que es la logística, etc. Esta empresa Cruise Automation ya está trabajando sobre el primer vehículo autónomo que está circulando en las calles de San Francisco ya hace algunos años y ahora ya tiene autorización para circular directamente sin ninguna persona detrás de un volante. Y también está lanzando al 2023 un vehículo que, imagínense, como si fuera un vehículo, no tiene pedales, no tiene volantes, no tiene nada, que es como si fuera un compartimiento y tienen 3 asientos de un lado y 3 del otro que se enfrentan. Tiene cámaras, tiene pantallas, que uno puede ahí tener entretenimiento, etc. Y esto es el futuro del auto autónomo. Pero no solamente el futuro, ya se ha hecho un acuerdo con Dubái para proveer a Dubái de estos vehículos para sus taxis en el 2023. Pues estamos hablando de 2 años, estamos hablando de tanto. Hacia eso estamos yendo. Y por otro lado, también nosotros tenemos una plataforma de conectividad de nuestros vehículos que se llama OnStar, que ya los tenemos en nuestros vehículos circulando en Argentina desde que lanzamos el Cruise, pero también en los otros modelos, que ahí uno tiene también toda una generación de información que le permite tener monitoreo constante del vehículo. Desde el punto de vista de si tiene un accidente, automáticamente se dispara una señal a bomberos, policía y ambulancia sin que la persona haga nada. Automáticamente lo asisten. Sistema de seguridad en el caso de que roben el auto. Tiene Wi-Fi nativo, o sea, uno puede conectarse directamente desde el auto con Wi-Fi. Y también tiene un monitoreo constante de todas las variables del auto, que lo hace muy importante, sobre todo para las empresas de seguro. De hecho, algunas empresas de seguro que ya están bajando sus primas para aquellos vehículos que tienen OnStar por el sistema de monitoreo que tiene el auto. De hecho, hoy yo ya en mi celular tengo un aplicativo que puedo encender o apagar el auto de mi celular. No importa dónde esté el auto. Lo único que tiene que estar es conectado a la red. O puedo prender, o puedo abrir o cerrar las puertas, o hacerle sonar las bocinas, etc. Esto ya hoy existe. Entonces, vamos hacia un mundo eléctrico, vamos hacia un mundo autónomo y vamos hacia un mundo cada vez más conectado. Bien, Federico, te agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy amable. Gracias.